quieren venir a su presencia a alabarle? Continuamos con la serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Alguien me decía, mire, pastor, ¿y por qué no hablamos mejor de las cosas del fin? ¿Por qué no hablamos mejor de la venida de Cristo? ¿Por qué no hablamos mejor de lo que va a pasar y de Apocalipsis y todas esas cosas que nos llaman la atención? ¿Por qué no hablamos de vencer nuestro gigante? ¿Por qué no hablamos de cómo ser sanados espiritualmente y sanados económicamente? ¿Por qué no hablamos de todas esas cosas? Sino que solo hablamos de Romanos, solo hablamos de pecado, solo hablamos del sacrificio de Jesús. Amado hermano, el evangelio es eso. El evangelio es la buena noticia de que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. El mayor mal que nosotros tenemos hoy en día se llama pecado. Por medio del pecado, amado hermano, las familias se destruyen. Por medio del pecado, amado hermano, hay falta de empleo. Por medio del pecado, amado hermano, el mundo en el cual nosotros vivimos está patas arriba por medio del pecado. Y es eso de lo que debemos nosotros centrarnos, de cómo vencer el pecado. Y el pecado se va a vencer únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, para que hoy usted y yo estemos bien galán aquí, bien sentaditos, bien hermosos, bien bañados, bien guapos. Porque el Señor hizo una obra regeneradora en cada uno de nosotros. Y no dudo que la ha hecho en usted. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros creamos en Jesucristo. Amén. Hemos hecho una importante aclaración la semana antepasada de a cuál ley se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Y se estaba refiriendo a esa ley que trae consigo una condenación por no cumplirla. Esa ley produce en nosotros un castigo por incumplirla. Pero gloria al Señor que hoy usted y yo vivimos en libertad de ese castigo, en libertad, amado hermano. ¿Por qué? Porque el castigo recayó sobre Jesucristo. Él llevó el castigo que usted y yo merecíamos. Fue Él el que tomó nuestro lugar. Fue Él el que fue crucificado, el que sufrió en esa cruz, amado hermano, por amor a su alma, por amor a mí. No podemos decir que nadie nos ama. Cristo nos ama. Dios nos ama de tal manera, como dice su palabra, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Cordero inmolado en esa cruz que nos redimió. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos libertó, y ahora gozamos de esa preciosa libertad. Ahora nosotros ya no estamos esclavizados al pecado, ya no estamos esclavizados a la ley. ¿Qué es la ley? Yo les decía a los hermanos cuando estábamos orando, mire, para que no se haga un cacao mental, como dicen aquí acerca de la ley, cuando usted escuche hablar de la ley, que se le venga a la mente los 10 mandamientos. La ley en realidad son 613 preceptos que tenía la ley judía. Pero ahora para nosotros, y para que no nos confundamos mucho, pensemos en esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la gente cree de que al cumplir los 10 mandamientos nosotros somos aceptos delante del Señor. Pero no hay nadie, amado hermano, que pueda cumplirla. Todos en un momento fallamos. Ah, no, pastor, yo nunca he pecado. Amado hermano, dice la palabra de Dios que aquel que dice que no peca hacia Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si la palabra del Señor dice que yo soy pecador, soy pecador. Si la palabra de Dios dice que usted ha pecado, amado hermano, usted ha pecado. Por más que vengamos nosotros y digamos, no, yo nunca he cometido una falta de respeto en contra del Señor. Si no, acordémonos de aquel momento en aquel joven que le decía, Señor, ¿cómo yo he de heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos, todos los cumplo, Señor. Todos los cumplo. Ah, vaya. Entonces, mira, todo eso que tú tienes, véndelo y dalo a los pobres. Y dice que el semblante de este joven le cambió. ¿Por qué? Porque no podía ni siquiera cumplir el primer mandamiento, que era amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque amaba el dinero.
Él decía de que cumplía toda la ley, pero en realidad no la cumplía. El principal mandamiento lo dejaba allí incompleto, porque no cumplía esa ley. Amén. Entonces, ¿por qué se nos dio la ley si es mala? Puede decir alguien. Vamos a ver en estos pasajes lo que la palabra del Señor nos habla acerca de la ley. Y vayámonos a Romanos 7:7, el versículo con el cual comenzamos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, entonces la ley es mala, porque todo eso lo que me esclaviza a la ley hace que yo no viva en libertad. No, veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice en el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y responde el apóstol Pablo y dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Ya el apóstol Pablo había hablado de la ley antes, en todo lo que llevamos, amados hermanos, del estudio de Romanos. Y vamos a hacer un pequeño repaso para ver todo lo que el apóstol Pablo habla acerca de la ley. A simple vista parece que la ley fuera mala. A simple vista parece que la ley fuera algo horroroso para nosotros, pero veamos que no. Y vayámonos a Romanos 2:12. Romanos 2:12. La ley juzga y condena a los hombres. Romanos 2:12 dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos, óigalo bien, aquí donde me quiero centrar, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley, amado hermano, juzga. La ley condena a todo aquel que quiere vivir bajo la ley. Amén. Aquel que quiere decir, no, yo quiero simplemente cumplir los 10 mandamientos y por eso quiero yo ganar el cielo. Si usted decide, amado hermano, vivir así, la ley le condenará. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirla al 100%. Amén. No podemos nosotros. Mire, Romanos 2:29. Vayámonos acercándonos al versículo o al capítulo que hemos leído hoy, pero vayamos paso por paso. 2:29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La ley y los rituales no hacen cristiano a una persona. El cumplir la ley no me va a hacer cristiano. El cumplir los mandamientos no me va a hacer cristiano. No me va a hacer salvo. El participar de la Santa Cena no me va a hacer salvo a mí. El bautizarme no me va a hacer salvo a mí. Pero ¿qué es lo que son esas cosas? Son mandamientos. Y por obediencia nosotros debemos cumplirla. Son las ordenanzas de la iglesia cristiana evangélica. El participar de la cena del Señor y también el pasar por aguas bautismales. Amén. ¿Está aquí? Esas son las ordenanzas que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Amén. La ley no puede hacer que un hombre sea justo o aceptable delante del Señor. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, óigalo bien, amado hermano, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vayámonos al 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley, amado hermano, no puede hacer que un hombre sea justo o aceptable delante del Señor. ¿Quién entonces hace que yo sea justo y aceptable delante del Señor? Solamente Jesucristo. Solamente nuestro Señor, Redentor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente Él es el único que puede hacernos aceptables delante del Señor, porque Él nos limpia, porque Él nos lava, porque Él nos presenta delante del Señor. Amén. Ya limpios, ya lavados. Romanos 3,
21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él. El propósito de la ley no es salvar al hombre. El propósito de la ley es dar testimonio que el hombre necesita desesperadamente de Cristo Jesús. Ese es el testimonio de la ley. Para eso fue dada la ley. Para eso se les entregó los 10 mandamientos. Para que veamos que nosotros somos incapaces de cumplirla. No podemos nosotros. Somos por naturaleza hombres caídos, mujeres caídas. Pero gloria al Señor, amado hermano, que el Señor sabía esto. Y en su gran misericordia, en su gran amor, dice su palabra que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo lo digo de otra manera. Si el amor de Dios dependiera de lo que yo hago, lo más probable es que Él me odiaría a mí. Porque no es por lo que yo haga, es por lo que Jesucristo hizo por usted. Ese acto de amor precioso. 3:27. Volvemos al 3:27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. La ley, amado hermano, lleva al hombre a jactarse, a decir, ¿sabes qué? Yo cumplo los 10 mandamientos. Y es mentira. ¿Por qué? Porque somos caídos, porque tenemos pecado, porque tropezamos, porque constantemente le damos la espalda al Señor. Porque a cada momento, con nuestro pensamiento, con nuestro actuar, con nuestro hablar, con nuestro silencio, le damos la espalda al Señor. No confiamos en Él. Cuando están los problemas ahí, lo mejor que podemos hacer, amado hermano, según nosotros, es quedarnos quietos y no hacer nada. Es que la palabra del Señor manda que yo descanse en Él. Sí, descansar en Él no significa quedarme acostado. Descansar en Él no significa quedarme en el sofá. Descansar en Él significa confiar plenamente en Él y saber de que cualquier respuesta que Él me va a dar será la mejor para mí. Sea lo que yo quiera escuchar o sea lo que yo no quiera escuchar, siempre será lo mejor para nosotros. Así que nadie, amado hermano, puede jactarse de cumplir los 10 mandamientos. Puede ser una prueba. Que me levante la mano quien no ha pecado esta semana. Piense solo en esos 10 mandamientos. ¿Quién no ha pecado esta semana? Que me levante la mano. Nadie puede decir eso. Me atrevería a decir, amado hermano, que tampoco usted puede dejar de pecar en lo que va del día. Porque usted me levanta la mano, ahí, amado hermano, usted ya está pecando de falta de humildad. Nadie, amado hermano, puede decir, este día yo no he pecado. Con nuestros pensamientos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que no nos damos cuenta cuando estamos fallándole al Señor. Porque muchas veces el pecado ya está tan arraigado en nosotros que lo que nosotros hacemos creemos que es normal. Creemos, no, si no pasa nada. Ay, no, si con una sola vez. Ay, no, pero es que hoy no. No, si el Señor no va, si el pastor no se va a dar cuenta. Mire, no importa que yo no me dé cuenta. De todos modos, el Señor sí se va a dar cuenta. Porque Él es el que pesa los corazones. Amén. Capítulo 4, versículo 2 al 5, siempre de Romanos. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, óigalo bien, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La ley no justifica a la persona. El único capaz de justificar es Jesucristo. Y perdone, amado hermano, que se lo esté repitiendo, pero es necesario entender que el único que salva es Jesucristo. Cuando nosotros lleguemos a entender, a vivir, a atesorar de que solamente Jesucristo es el único que salva, nuestro estilo de vida va a cambiar. No podemos aseverar, afirmar de que Jesucristo es el que salva, el que liberta, el que limpia,
si nosotros no vivimos como unos verdaderos hijos de Dios. Porque eso vendría a ser, amado hermano, como címbalo que retiñe. Eso vendría a ser como pura palabrería. Eso vendría a ser, amado hermano, como decimos en nuestro país, del diente al labio. Pero no lo vivimos. No vivimos en realidad conforme a lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Amén. 4:15 dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 5:20, para ir adelantando. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado sobreabundó la gracia, no quiere decir, amado hermano, que yo voy a pecar deliberadamente para que la gracia del Señor abunde en mí. Cuando la palabra del Señor me dice de que sobreabundó su gracia, es porque la gracia del Señor cubre, amado hermano, hasta ese pecado más negro, más oscuro que usted tenga. Ay, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho en mi antigua vida. Si usted se ha arrepentido de todo corazón, amado hermano, el Señor le ha perdonado. Viva en libertad porque el Señor le ha perdonado. Y si usted no se ha puesto a cuentas con el Señor, le es necesario nacer de nuevo. Si usted está aquí, amado hermano, sabiendo de que le es necesario ponerse a cuentas con el Señor, hágalo. No espere el día de mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Solamente Dios conoce los tiempos. Solamente Dios conoce el día que Jesucristo va a venir. Usted y yo no. Usted y yo podemos estar esperanzados. Usted y yo ahorita podemos decir: ay, cuando termine el culto me voy a comer un buen pedazo de pollo que han traído los hermanos. Pero solo Dios sabe si vamos a llegar a ese tiempo. Estamos tan acostumbrados, amados hermanos, a decir las cosas que van a suceder, porque nos hemos acostumbrado a sentir nuestros ojos que se abren cada mañana. Pero no es obligación del Señor abrirnos nuestros ojos cada mañana. No es obligación del Señor darnos el oxígeno. Lo hace porque nos ama. Lo hace porque le ama a usted y tiene un propósito con usted y para usted. Es necesario, amado hermano, que nosotros entendamos lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. 6:14. Ya vamos llegando al 7. 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley esclaviza. La ley, ¿por qué esclaviza la ley? Porque yo estoy pendiente día con día de tratar de cumplir los mandamientos cuando sé que esto es imposible. Y no vivo la vida plena que el Señor me ha mandado vivir. Y no vivo la libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres. Por estar esclavizados a hacer algo que sabemos de antemano que no lo podemos lograr. Amén. Vivamos la libertad en Cristo Jesús. Y el 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, esto significa cuando usted, amado hermano, amada hermana, no había llegado a los pies de Cristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obra de nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. La ley llevaba a los hombres a pecar. Y es aquí donde entra la controversia. Porque hemos leído en el versículo 7 que la ley no es pecado en ninguna manera, pero todos estos versículos que hemos visto antes me hablan cosas malas de la ley. Y la controversia entra porque decimos: hombre, por un lado me está diciendo de que la ley es buena, me está diciendo que la ley es santa, y por otro lado me está diciendo que la ley es mala. La ley es buena porque revela el pecado que hay en nosotros. Ese es uno de los propósitos de la ley: revelar el pecado que hay en cada uno de nosotros. Y hay cosas que nosotros conocemos o conocíamos sin conocer la ley. No sé si me doy a entender. Como por ejemplo, usted sabía que matar era malo. Usted sabía que robar era malo. Pero habían cosas que usted no sabía, amado hermano, que eran en contra del Señor. Como por ejemplo, hablar en contra de mi hermano. Como por ejemplo, comerme al hermanito cuando él no está.
comerme al pastor, comerme a los líderes. Cuando digo comerme, no es que se lo vaya a comer de verdad, sino que usted está hablando en contra de ellos, o hablando de otra gente de allá afuera, o murmurando en contra de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Eso es malo, porque la ley así lo dice. La ley nos enseña que los hombres no mantenemos una buena relación con el Señor. Por más que digamos, no, yo sí. Ese es nuestro anhelo. El anhelo de cada uno debe ser que mantengamos una buena relación con el Señor, porque Él es nuestro hacedor, porque Él es nuestro creador. Y en la medida que nosotros tengamos esa buena relación con Dios, tendremos una buena relación con las demás personas. La palabra del Señor dice que cuando uno está en paz con Dios, Él hace estar en paz a nosotros, aún hasta con nuestros enemigos. Imagínense qué bonito, amado hermano, que pudiéramos decir nosotros: no, yo no tengo enemigos, no, yo no tengo a nadie que le caiga mal. Dice en mi país un refrán: nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero si usted se va a esforzar por caerle bien a alguien, esfuércese por caerle bien a Dios. ¿Y cómo le va a caer bien a Dios? Amando a su Hijo Jesucristo. Esa es la vía. Su palabra lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que me levante la mano los que tienen hijos acá. ¿Qué pasaría si un día alguien le dice: fíjate que fulanito dice que tu hijo le cae mal? Y usted le dice: ay, felicidades. Usted va y le da un abrazo porque le cae mal su hijo. ¿Verdad que no? Ya no le hablemos. No nos metamos con él porque le cae mal mi hijo. Eso es un pensamiento natural que podríamos tener nosotros. Y es lo que pasa con Dios. Si usted y yo despreciamos a Jesucristo, estamos despreciando a su Hijo. Y si despreciamos a su Hijo, estamos despreciando la salvación que se nos ha sido otorgada. Si despreciamos esa salvación, amado hermano, no hay vuelta de hoja. Toca el infierno. O el cielo o el infierno. El cielo si ama a Jesucristo, el infierno si no ama a Jesucristo. No es que yo sí lo ama, demostrémoslo. Yo sí lo amo, demostrémoslo en todo momento que amamos a Jesucristo, siendo buenos imitadores de Él, en donde quiera que estemos. No solamente aquí en la casa de Dios. Aquí en la casa de Dios es fácil, siempre se lo he dicho. Es bien fácil aquí portarse bien. Es bien fácil aquí decir soy cristiano, porque nos vemos como cristianos. Pero allá afuera nos ven como cristianos la gente. Allá afuera, ¿qué concepto tiene de nosotros los que están alrededor nuestro en el trabajo? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de usted? En el cole, ¿qué dicen de usted? En su lugar donde usted vive, sus vecinos, ¿qué dicen de usted? ¿Será que se burlan y dicen: ay, ya va para la iglesia? Y anoche llegó borracho y va para la iglesia. Y ahí va para la iglesia y vive con otra mujer. Y su mujer allá está en América. No voy a decir el país para que nadie vaya a sentir identificado. Y su mujer allá está en América y aquí con otra. Mire, amado hermano, un día andábamos caminando y de repente vimos a alguien así, mire, bien abrazadito. Ya no volvió a venir a la iglesia. Tuvo vergüenza de que lo volviéramos a ver acá. No lo conoce usted porque vino pocas veces. Pero el pecado, amado hermano, está allí. El pecado es lo que nos hace apartarnos del Señor. Y cuando nosotros sintamos que le hemos fallado al Señor, no nos apartemos. Busquemos al Señor. Cuando sintamos que le hemos fallado al Señor, no nos apartemos de Él. Busquémoslo día y noche, constantemente. La ley es la que me hace a mí entender que lo que yo estoy haciendo está malo. Amén. Sin la ley de Dios, no sabríamos que necesitamos la salvación. Sin los 10 mandamientos, se lo voy a enmarcar en los 10 mandamientos. Sin la ley, sin los 10 mandamientos, usted y yo no tendríamos la capacidad para entender de que necesitamos a Jesucristo, porque Él es el único que los pudo cumplir. Él es el único capaz que cumplió todos los mandamientos de la ley, y es por eso que Él es el único capaz de representarnos a nosotros. Amén. Sigamos adelante, que se nos está quedando corto el tiempo. 7:8 dice: mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí podemos ver algo muy importante. El pecado no está dentro del mandamiento. El pecado está separado del mandamiento.
El mandamiento o ley no es pecaminoso. Lo acaba de decir el apóstol Pablo en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley realmente lo que hace es que estimula a las personas caídas a pecar más. No sé si me doy a entender. La ley hace, si la dice, no codiciarás. Entonces, ay, pero es que ya me entraron ganas de codiciar. Y lo vemos esto en los niños. ¿Qué pasa con los niños? No toque eso. ¿Para qué le dijo no toque? Como que le hubiese dicho, mira, date gusto traveseando y tocando todo eso. Así son los niños. Es la naturaleza pecaminosa que traemos dentro. El pecado original, como comúnmente se llama. El pecado de Adán y de Eva, transmitido a cada uno de nosotros. A los niños le dicen, no hagas esto. Y va despacito y lo va midiendo. Amado hermano, no se deje gobernar por sus hijos. Se lo digo de corazón. No se deje gobernar por sus hijos. Son ustedes los que tienen que gobernar su casa. Pero el niño lo mide a ver hasta dónde va a llegar, a ver hasta dónde le dice sí, a ver hasta dónde le dice no. Y cuando usted en medio se da la vuelta, ¡plum!, ya agarró lo que no tenía que agarrar. Y usted ahí debe de ser sabio y pedirle al Señor la dirección de cómo corregir a sus hijos. Amén. Entonces, la ley no es mala, pero la ley prácticamente invita al ser humano a pecar. Es el hombre el que toma la ley y la quebranta. Y deliberadamente va en sentido contrario de lo que ella manda. No robarás. Ay, pero es que se ve bonito y como quisiera yo tenerlo ahí en mi casa. No, pero no. Pero es que nadie está dando cuenta. Pero no. Pero si yo nunca he robado y con una vez que robe, yo creo que no va a pasar nada. Y poquito a poquito, amados hermanos, nos vamos acercando al pecado. Amén. No. Es que me dijeron de que le voy a decir algo y se lo voy a decir con amor. Y algo que yo no participo. No, es que me van a prestar unos papeles de alguien y todos nos van a dar cuenta, hasta me parezco. No, a mí me dicen, pastor, ¿y usted cree que puede decir alguien de la iglesia que le preste los papeles a alguien para que trabaje? Yo no. Si quiere buscarlo por otro lado, búsquelo por otro lado. Yo no, porque eso es robar. Yo ya que se lo dije, espero que entienda que es robar. Como las personas que se meten al paro y trabajan. ¿Eso qué es? Robar. Y el pecado, dice la palabra del Señor, te alcanzará. Por más que parezca inofensivo lo que estoy haciendo, por más que uno diga, si nadie va a dar cuenta, si la Guardia Civil ni llega. Y ese día llegan, hermano, y después, como dicen en mi país, enchuchado. Ahí con las esposas lo van a llevar por andar quebrantando las leyes de este país. Si usted está en este país, cumpla las leyes de este país. Amado hermano, amén. Las leyes son para cumplirlas, no para quebrarlas. Las leyes son para respetarlas, no como nosotros que quebrantamos la ley constantemente. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Amén. Romanos 7, 9 y 10. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amado hermano, el hombre sin la ley y sin Dios no tiene conciencia de lo que es el pecado. Lo hace deliberadamente y se siente, como dice la palabra, vivo. La ley le miente a usted y le dice, no, pero es que tú puedes seguir en eso. Y nos sentimos a gusto porque no ha llegado la justicia, porque no ha llegado el que imparte justicia, porque podemos quebrantar y no nos damos cuenta, porque pecamos, amados hermanos, y no pasa nada. Y como no pasa nada, vuelvo a pecar, vuelvo a fallar, vuelvo a darle la espalda al Señor. Y como no pasa nada, y comenzamos a vivir una vida creyendo de que no pasa nada si nosotros incumplimos la ley. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Ay, pero fíjate que yo mentí y no me morí. Fíjate que yo robé y no me morí. Amado hermano, la muerte espiritual es peor que la muerte física. Porque la muerte espiritual, amado hermano, le lleva a usted a un lugar de condenación, a un lugar en el cual de allí no hay salida. No, es que ya estoy ahí, me voy a arrepentir. No, amado hermano, hoy está a tiempo. Hoy está a tiempo de arrepentirse.
Hoy está tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Mañana ya no, más tarde ya no. No, es que cuando termine el culto me voy a acercar al pastor y así calladito le voy a decir que quiero hacer la oración del penitente, la oración de fe, quiero entregar mi vida a Jesucristo. No, hágalo hoy, amado hermano. Mañana no sabe, usted no sabe. En nuestro país con un arrocito uno se puede morir, con la misma saliva uno se muere. Usted no sabe, amado hermano, cuánto tenemos nosotros de vida. ¿Cuánto tiene usted? No, yo voy a vivir bastante. Amado hermano, casos hemos visto. Y en este pueblo, gente joven que se muere de un momento para otro. Se muere sin esperanza. Se muere sin la certeza de que allá arriba nos espera un Salvador. Se muere, amado hermano, sin Cristo en su corazón. Y eso es horrible. Eso es horrible. Es mi deseo, es mi anhelo, como siempre se lo he dicho, que todos los que estamos acá tengamos una reunión, un culto ahí arriba. Un culto de acción de gracias, porque el Señor nos ha salvado. Y que no falte nadie. Y que no falte nadie. Pero qué feo. Y comenzamos a hacer cuentas. Y fulanito no vino. Y mira que todos los domingos iba al culto. A ver qué pasó. Ahora vemos, dicen, corazones no sabemos. Sin la ley no se conoce la verdad. Sin la ley no conocemos que somos pecadores. Sin la ley no conocemos que somos condenados. Sin la ley, amado hermano, no conocemos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque al ver el decálogo, al ver los 10 mandamientos, nos damos cuenta en cuáles nosotros estamos fallando y en cuáles nosotros debemos de pedir perdón al Señor. La ley debe de servir para que a usted le entre las ganas de cambiar de vida. La ley debe servir para que aquellas cosas en las cuales usted está fallando, diga, hombre, ya no lo voy a hacer porque esto no le agrada al Señor. No, hombre, yo de verdad estoy fallando tanto, mejor me voy a poner a cuentas con el Señor. Para eso sirve la ley. Usted hace un examen y ve todos los mandamientos y usted ve de los 10 en cuáles ha fallado y usted dice, es cierto, soy pecador. Es cierto, estoy condenado si no confieso a Cristo como mi Salvador. Y la ley le ayuda a usted a que pueda sentir ese, valga la redundancia, ese sentimiento de culpabilidad. Amén. Cuando vemos en lo que fallamos, nos entra ese sentimiento de culpabilidad. Pero que no se quede solo en un sentimiento de culpabilidad, amado hermano. Hagamos algo. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo no solo se quedó en su mente, dijo, ay sí, allá en la casa de mi padre están los jornaleros y comen mejor que yo. Me voy a levantar. Voy a ir donde él y le voy a decir, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco más ser llamado hijo tuyo. Y después digo, no, mejor no voy, mejor me quedo aquí. De todos modos, quizás cuando llegue ni me va a recibir. Quizás va a estar enojado conmigo. Quizás no me quiere ver. Quizás he defraudado tanto su honor que ya no me quiere como su hijo. Amado hermano, eso usted y yo no lo podemos decir de parte de Dios. Dice su palabra que a todo aquel que Él llega no le echa fuera. Si usted viene hoy con un corazón contrito, con un corazón humillado delante del Señor y le dice, Padre, perdóneme porque he pecado, amado hermano, le puedo asegurar 100% que el Señor le perdona. Pero es necesario que tengamos ese arrepentimiento. Se lo he dicho, arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Remordimiento es aquel sentido de que llora, patalea, se retuerce, pero vuelve a hacer lo mismo. Ya está. De todos modos, esa frase tan fea que hay aquí que dice, es lo que hay. Pero el arrepentimiento llora, se retuerce, patalea y tiene la firme convicción de que eso que le hizo tropezar ya no lo vuelve a cometer. Y cuando usted llega a esa convicción, amado hermano, el Señor escucha su oración. El Señor inclina su oído hacia usted y le dice, hijo, te perdono. Hijo, yo di a Jesucristo para que este momento tú pudieras tener la certeza de que tus pecados te son perdonados. Porque solamente en Él, amados hermanos, tenemos esa certeza. Necesitamos urgentemente a un Salvador cuando no tenemos a Cristo. Necesitamos urgentemente a un Salvador. Cuando usted y yo vemos la ley y vemos que fallamos, necesitamos urgentemente a un Salvador que nos haga aceptos delante de Dios.
No, es que yo voy a ir a donde el pastor para que ore por mí. No. Si yo soy pecador igual que usted, le iba a decir más pecador, pero no lo sé. Yo soy pecador igual que usted. Todos somos iguales, pecamos. Y dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y usted y yo estamos disfrutando de la dádiva del Señor. El reconocer de que tenemos esa herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible que está esperando por usted y por mí cuando Cristo venga por nosotros o la muerte nos sorprenda. Amén. Tenemos esa certeza. 11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado hace mal uso de la ley, engaña a las personas haciéndolas sentirse segura y a salvo. Usted dice, no, yo cumplo los mandamientos, y usted se cree seguro. Usted se cree, amado hermano, que es santo y que le deben de hacer unas estampitas ahí con su nombre y que todos los días deben de prenderle una velita y orar por usted o interceder por usted. No somos santos. La palabra del Señor nos lo enseña claramente. No hay santo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Y como le digo, y todo aquel que dice que es santo, pues hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, el hombre sigue quebrantando la ley. Creemos que estamos nosotros haciendo bien, pero lo que estamos haciendo es todo lo contrario, quebrantando la ley. Y Dios, en su inmenso amor, nos ha dejado esa ley para que el hombre sienta la necesidad de ser dirigidos a Cristo Jesús. Cuando veamos la ley, amados hermanos, y veamos tantas cosas que fallamos, que automáticamente en el nombre del Señor le digo que se le venga a su mente y a su corazón que el único que le puede ayudar es Cristo. El único que nos puede ayudar a cumplir la ley es Cristo, porque Él llevó nuestros pecados y nos dio su justicia. Él llevó nuestra maldad y nos ha hecho hoy aceptos delante del Señor. Es un intercambio un poco desigual, un intercambio un poco ilógico, que nosotros le entregamos a Él nuestros pecados, pero Él nos entregó la vida eterna. Es un intercambio, amado hermano, desigual, pero gloria al Señor, porque en ese intercambio usted y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Arrepiéntase, amado hermano. Arrepiéntase. En serio, arrepiéntase del mal que pueda estar haciendo. Mañana puede ser demasiado tarde. Examine la ley y vea de todas esas cosas cuáles son las que usted está fallando, pero haga un examen a conciencia, un examen de corazón, y usted comience a ver todos los mandamientos y dice, este no lo cumplo, este tampoco, este menos, no, ni se diga, y que eso nos dirija a Cristo Jesús, y que eso nos haga entender y que se nos venga a la mente esa cruz ensangrentada en la cual nuestro Señor pagó por usted y por mí. Amén. 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué santa? Porque la ley es el camino que Dios nos ha dado para vivir una vida de santidad. Es el camino, es el examen que nosotros nos hacemos y vemos que estamos fallando. Pero cuando veamos que fallamos, amados hermanos, no nos quedemos con que, sí lo fallo. No, hagamos un propósito de enmienda, un propósito de cambiar lo que estamos haciendo mal para hacer las cosas bien. La ley es justa en que revela exactamente cómo debe de vivir el hombre. Porque sí es cierto que no somos salvos por la ley, pero cuando llegamos a los pies de Jesucristo es necesario que nosotros también podamos cumplir la ley. No vamos a obtener la salvación por cumplir la ley, pero en respuesta a esa salvación que nos ha sido otorgada, debemos de cumplir la ley. Santiago lo dice claramente, que la ley sin obras es una ley muerta. Las obras de la ley que nosotros hacemos es el reflejo externo de que hemos sido regenerados. Es el reflejo que la gente de allá afuera ve de cada uno de nosotros, que hemos cambiado o que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha comprado. ¿Te acordás de fulanito? No, hombre, si no había día de Dios que no anduviera borracho.
¿Te acordás de fulanita? No, hombre, si no había día de Dios, de que no anduviera gritando ahí en el pueblo y diciendo un montón de palabrotas. Pero desde que va a la iglesia, como que ha cambiado, algo le han dado. Eso es lo que la gente dice. Como que le lavaron el coco. No, no solo el coco, el cuerpo entero con la sangre preciosa de Jesucristo hemos sido lavados. Que la gente de afuera pueda ver el cambio en usted. Que digan, este es un verdadero hijo de Dios. Este en realidad está tomando en serio lo que es el evangelio. No como muchos, se lo dije la semana antepasada. Cuidadito con andar diciendo que hay cristianos carnales. No existe el cristiano carnal. O es cristiano o es carnal. No puede ser las dos cosas. O sigue a Cristo o sigue al diablo. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay vuelta de hoja. Amado hermano, escojamos a quién seguir. La palabra del Señor nos da múltiples opciones, pero solo hay una que es correcta, la de seguir a Cristo. Amén. La ley revela el pecado en cada uno de nosotros. Váyanos a Salmo 19:7, ya para ir finalizando. Salmo 19:7. Dice la palabra así: la ley de Jehová es imperfecta. Así dice. No, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta. Dígale que tiene la par. La ley de Jehová es perfecta. Dígaselo. Y si está dormido, dígale, despierta, que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Versículo 13. Luego, dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, hablando siempre de la ley. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley no es mala, la ley es santa. La ley nos conduce a Dios, la ley nos conduce a Jesucristo. La ley fue dada para revelar el pecado a nosotros y hacer que nosotros tengamos una conciencia plena de las consecuencias de incumplir la ley. ¿Y cuál es la consecuencia? El fuego eterno, el infierno. Los hombres necesitan saber que el pecado es la peor afrenta posible en contra de Dios. El pecado es lo peor que podemos nosotros hacer en contra de un Dios tan bueno, un Dios tan lindo, un Dios tan misericordioso. Páguele mal a usted a alguien que le regale 1.000.000 de euros. ¿Verdad que no lo haría? Uy, no, ¿cómo le voy a pagar mal a este hombre que me ha dado 1.000.000 de euros? ¿Cómo yo voy a hablar en contra de él? No, es que para lo que quiera, aquí estoy. Porque él me ha dado 1.000.000 de euros y yo debo ser agradecido con esta persona. Amado hermano, Dios le ha dado más que 1.000.000 de euros. Dios le ha dado la salvación de su alma y eso no tiene precio. El precio que ha sido pagado por nosotros es la sangre preciosa del Cordero. Y eso no tiene precio. ¿Cuánto lo puede cuantificar? No lo podemos cuantificar. Es algo que no se puede ni siquiera llegar a un aproximado. Jamás, porque su alma no tiene precio. La ley, amado hermano, nos demuestra que somos egoístas, destructivos, sucios e impuros. Por lo tanto, necesitamos a un Salvador. Necesitamos que Cristo entre en nuestra vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es mi deseo que hoy, amado hermano, usted pueda entender las consecuencias del pecado. El pecado que se lo ha revelado la ley. El pecado que podemos ver nosotros por medio de la ley que ha sido dada a cada uno de nosotros. No perdamos el tiempo. Le vuelvo a decir lo que le dije antes. Amado hermano, arrepiéntase y conviértase a Cristo nuestro Señor. Porque Él es el único en el cual nosotros podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria al Señor. Regálale un fuerte aplauso a nuestro Padre, amado hermano.
Vamos a orar.